Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, momento especial, arrancando febrero, momento especial porque, claro, vino el aumento de las tarifas, que en realidad no es aumento de las tarifas, poner los precios relativos más o menos acomodados después de 12 años de tener todo congelado y tener alta inflación. Este tema de la inflación que se viene acumulando, lo que puede llegar a ser este conflicto de esta puja distributiva de los aumentos de salario. Entonces hay algunos que dicen, si aumentamos al 30%, la inflación va a ser del 35%, si la mantenemos en debajo del 25%, por ahí hacemos que las expectativas de precio aumenten. Bueno, todos en esto teorizamos, lo importante es tratar de hablar con los expertos, son los que saben. Un lujo lo tenemos a Roberto Kachanowski acá para que nos aclare el momento. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda, mi estimado? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Un gran gusto estar con vos y sobre todo, bueno, productores agropecuarios, empresarios de la cadena agroindustrial. Nosotros arrancamos con mucha expectativa este año, ¿no? Sacaron las retenciones, se mejoró el tipo de cambio, es decir, estamos todos con el acelerador a fondo. Y claro, viene todo este tema, ¿no? Este tema de, a ver si todavía la inflación va a ser más alta que el año pasado. ¿Qué va a pasar con los aumentos salariales? ¿Podemos aumentar todo para poder pagar los salarios? ¿Cómo ves un poco lo que está ocurriendo hoy, Roberto? Mira, el tema salarial, obviamente, esta es una historia que se viene debatiendo desde hace más de 40 o 50 años en la Argentina, ¿sí? O sea, desde que tenemos inflación aguda, todos los años tenemos esta discusión. En rigor, es simplemente una lucha para ver quién son precios relativos, cómo acomoda cada uno, las empresas y los sindicatos, los salarios y los precios. Claro. A ver, sabemos que el mercado siempre ajusta por precio o por cantidad. Por lo tanto, yo diría que depende del número que pidan los dirigentes sindicales o que quieran cerrar de ajuste de salarios, eso puede llevar a que haya más o menos desocupación. Si te fuiste de pista, tenés más desocupación, y si no, si tenés un nivel de aumento de salario más o menos acorde a lo que pueden pagar las empresas, no tenés tanta recuperación del salario, pero no tenés desocupación. Claro. Ahora, ¿es real que en la medida que vos te vas arriba del 30, y sobre todo si tenés mucho empleado estatal, y tenés la caja vacía, como se la dejó el kirchnerismo, con déficit fiscal, tenés que meter maquinita, tenés más plata dando vuelta, todo eso, ¿incentiva la inflación o no? Bueno, ahí vamos a nuestras clases de CAD. Sí, vamos a la clase, profesor. Bueno, vamos a debatirlo. El aumento de salario en sí no genera inflación. El problema es cuando porque vos podés aumentar los salarios y el precio y el mercado va a definir, digamos, cuál es la cantidad de empleados que van a quedar funcionando, cambian los precios relativos de la economía, pero no suben todos los precios al mismo tiempo. Ahora, el problema está cuando vos convalidás esos aumentos de salarios y de precios, que seguramente las empresas van a querer trasladar sus costos a precios, con emisión monetaria derivada del déficit fiscal. Claro. ¿Sí? Y ahí vamos a la madre de todas las batallas. Es el debate que vamos a tener eternamente también. Acá el problema básico no es solo resolver el problema de los salarios ahora en marzo. El tema es resolver y dar un contexto de certidumbre en materia fiscal. Y eso nos está faltando, a mí me parece. Porque en la medida en que vos tengas déficit fiscal, vos vas a tener dos opciones básicamente para financiarte. Una, emitir y generar inflación, con lo cual vas a estar catapultando el proceso inflacionario. Entonces vas a decir que los aumentos de salario generaron inflación, cuando en realidad esos aumentos de salarios no fueron los que generaron la inflación. La generó la emisión monetaria, que convalidó los aumentos de salarios, o la otra con endeudamiento, con lo cual vas a generar un proceso de endeudamiento interno, con lo cual generas un proceso de recesión, desocupación y menos actividad, salvo que hagas un ajuste del sector público importante. Ahora, ¿O lo hice muy complicado? No, se entendió perfecto. Más o menos, cualquiera de esos escenarios termina en conflicto social, porque si vos, ya ahora, despidiendo a los ñoquis, es decir, a los que los mismos empleados públicos saben que al lado no trabajan, se están armando despelote, vos imaginate si despedís a lo mejor al tipo que va y cumple, ¿no? O si las empresas, como decís vos, te convalidan por cantidad de gente o por aumento de precios. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que aumentar 30, aumento, si puedo, mis precios son 30. Ahora,
Si quiero aumentarlos el 25 y tengo que convalidar lo otro, por ahí tengo que bajar gente, con lo cual conflicto social. O sea, ¿cómo se sale de esta famosa trampa cuando vos, porque me parece que hay un hecho inédito que no ocurrió antes, que es que durante 12 años te dejen las arcas con tanto conflicto, te dejen tanta deuda, tanto déficit fiscal y además tal desajuste de precio relativo? Un bondi vale, no sé, en la capital 3.25 y posiblemente debe aumentar a no sé cuánto, o qué sé yo, 700 a 1000% las tarifas de electricidad. ¿Cómo se hace para meter todo eso en la misma bolsa y tratar de salir de este gran nudo gordiano? Me parece que el primer problema que tiene el gobierno es que no comunicó con claridad la herencia que recibió. Te fue tirando algunos temas, viste que yo no sé, aerolíneas, el presidente tenía una oficina de 300 metros cuadrados, pierde 15.000 millones de pesos este año, bueno, cosas por el estilo, ¿sí? Claro. Pero no explicó claramente todo el lío que dejó, porque ¿qué dejó desde el punto de vista fiscal nada más, no? Dejó un fenomenal déficit con un gasto público récord y una presión impositiva récord, con lo cual vos para parar la inflación tenés que bajar el déficit fiscal, y para bajar el déficit fiscal no podés subir impuestos, porque ya estás matando a la gente, tenés que bajar impuestos hoy. Claro. Entonces, el esfuerzo que tenés que hacer por el lado fiscal es muy grande. Una cosa que yo hubiese hecho es decir, miren señores, en el año 2012 el Estado ya estaba sobredimensionado, teníamos 2.200.000 empleados públicos entre nación, provincias y municipios, y ahora tenemos 4.400.000. Le pregunto a usted, contribuyente, ¿quiere poner plata de más impuestos para mantener algo que no le da más seguridad, salud o educación? ¿O prefiere que esa gente vaya a trabajar? ¿Sí? Entonces, me parece que están comunicando mal. Vos lo que tenés que hacer es, primero decirle a la gente lo que va a decir. ¿Qué vas a hacer? ¿Y vas a hacer qué? Bajar el gasto público para poder bajar la carga tributaria, si no le vas a tener que cobrar impuestos para sostener esa masa de gente. Entonces, tenés básicamente 4 rubros en los cuales podés trabajar en el gasto para bajar. Salarios, o sea, nómina de empleados públicos, que sobran a rolete. Jubilaciones no podés tocar. Subsidios económicos, ahí vas a tener una reducción del gasto por el aumento de la luz, el gas, etcétera, para Capital Federal y Gran Buenos Aires, básicamente. Subsidios sociales, donde estás revoleando plata a rolete también, porque hay mucha gente que recibe subsidios y no los necesita. Y mucho contrato de obra pública donde hay corrupción a lo bestia. Claro, claro. Entonces, si trabajás en esos 4 rubros, por lo menos en esos, salario, corrupción, subsidios económicos y subsidios sociales, en esos 4 rubros podés hacer un plan de reducción de gasto. Tenés que anunciarlo. Claro. Decime, Roberto, viste que hay gente que dice lo que está faltando es que el gobierno nos muestre un plan, ¿no? Yo no sé si existe o no existe, si a veces hay que tener un plan tan armado orgánicamente, pero da la sensación de que hay algunas cosas como medidas concretas muy fuertes, pero que por ahí están un poco desarticuladas de otras. Caso, prometieron las retenciones, lo del campo no podemos negar que cumplió exactamente la palabra que hace un año había dicho Macri, se cumplió perfecto. Tipo de cambio se hizo rapidísimo, se sacaron todos los cupos a los ROE, que era una cosa ilógica, de un tarado que estaba metido en un ministerio, que era el que decía que se portaba y que no, y además ni sabía. Ahora, en el resto de las cosas, ¿vos la ves que están más o menos ordenadas, que las cosas que se están haciendo son prueba y error, o están en el camino de que a lo mejor en 3, 4 meses uno empiece a ver una claridad en la política macroeconómica? A ver, te digo, primero, hasta ahora vos muy bien dijiste, salieron, del cepo salieron, pero ahí tenemos para el debate porque subieron muchísimo la tasa de interés y está generando un gasto cuasi fiscal fenomenal, ¿sí? Así que ese sería otro debate que tal vez para otro día, pero me parece que con el tema del tipo de cambio se quedaron cortos. Ahora, vamos al tema de las retenciones. Y esa es la más fácil. Voy a decirte que te voy a eliminar las retenciones de trigo. ¿Cuánto es lo que pierdo de recaudación? 0. No se estaba aportando nada. Lo mismo en el caso de maíz o el resto de los productos nacionales, etcétera. Así que esa fue la parte fácil, simpática, y me parece bien. No, ojo, no la estoy criticando. La parte dura, el corazón del problema, es un problema fiscal, entendamos esto. O sea, el problema fiscal tiene que ver con un gasto público fenomenal,
que no te da nada, te genera déficit fiscal, necesidad de emitir moneda, inflación y te produce los problemas que conocen. ¿Qué es lo que creo que está intentando hacer el gobierno frente a este problema heredado? Estamos hablando solamente de dos problemas, ¿no?, heredados. Ellos creen que van a generar, solo con su presencia, una corriente de inversiones tan grande que va a hacer crecer la economía. Ese aumento en el nivel de actividad económica les va a generar más ingresos fiscales y van a poder cerrar la brecha fiscal o ir cerrando la brecha fiscal, con lo cual van a emitir menos y van a tener menos inflación. Eso es lo que ellos tienen en mente, creo yo. Me parece que le están pifiando en el camino. Ajá. No es la estrategia que yo elegiría, porque dudo que vas a tener una gran corriente de inversiones en la Argentina sin hacer ninguna reforma de fondo. Decime, sin meternos tampoco tan profundamente, pero tipo de cambio, ¿no? Que vos esbozaste un poquito esto de tipo de cambio, me parece que se quedaron cortos. ¿El tipo de cambio se fijó al abrirse el cepo por el mercado mismo o en el momento en que más o menos estaba en un precio que les gustaba, después se ocuparon de tratar de sostenerlo? ¿Cómo lo ves? ¿Y a cuánto debería realmente pensar vos estar? No, yo creo que lo que hicieron fue, fíjate que la tasa de LEVAC la llevaron como al 36% primero, 38%. Lo que hicieron fue absorber, subir la tasa de interés, y cuando vos subís la tasa de interés, contenés el tipo de cambio, ¿sí? Ahora, esto tiene, o sea, que el tipo de cambio no se fijó libremente. Ellos dijeron, mira, yo quiero que el tipo de cambio se mueva más o menos alrededor de donde está el blue. Para eso, ¿qué tasa de interés necesito? Y largaron más o menos con un 40% de tasa de interés, después lo bajaron al 38, al 36, etcétera. Hoy un promedio de tasa de interés tenés del stock de 30%. Entonces, el tipo de cambio en realidad no se fijó, hubiese sido, a ver, si no hubiese subido la tasa de interés, hubiese trepado más. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, no es un tipo de cambio de equilibrio. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio? No lo sé. Lo que te digo es que, por definición, cuando vos subís la tasa de interés en la forma en que lo hicieron, es porque querés que el tipo de cambio esté más bajo del nivel de mercado. Ahora, si el tipo de cambio, como resulta, siempre va con una correlación totalmente directa con la inflación, y la inflación, vamos a suponer, ojalá que no, sea del 30%, el dólar puede llegar a 18 pesos con 50, 19 tranquilamente. No, bueno, pero el problema es cuál es el punto de equilibrio del cual partís. Y después le vas a ir agregando la inflación, o se va a ir moviendo de acuerdo a la tasa de inflación interna que tengas. Ahora, vos venías con un tipo de cambio de 9 pesos o casi 10 pesos, era al final 9,50, devaluaste más o menos un 40%. Hay que ver si ese 40%, ¿sí?, alcanza para resolver los problemas, para mover la economía, porque el primer motor que vos tenías para mover la economía era la exportación. Mi duda es si el productor, esto estamos hablando, muchos productores agropecuarios nos están viendo, ¿no? Sí. Exactamente. Si el número de tipo de cambio les alcanza. Claro, ¿Ok? claro. Yo no sé, porque los costos en dólares subieron. ¿Están mejor que antes? Yo creo que están mejor. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ahora, quiero escuchar un poco más, ¿viste? O sea, porque me bajaron las retenciones, fantástico, Macanudo, pero ¿cuánto me subió el costo del transporte? El transporte de carga, ¿sí? De llevar al puerto en el camión el silo bolsa. Sí. ¿Cuánto me sale ahora? Me aumenta en dólares, estoy diciendo, ¿sí? Sí, y más si te aparece un Moyano que ya está hablando de arriba del 30% para los transportistas, ¿no? Claro. Decime, Roberto, otro tema, hay dos temas que son importantes, me parecen, en este cambio de la Argentina. Uno es la competitividad. Entonces, la primera pregunta es, ¿somos competitivos? Porque me parece que cuando uno piensa en otros países, los otros países ajustan más los costos, ajustan los salarios, ajustan la competitividad. Acá creemos que la competitividad cuando uno exporta tiene que ver con, te aumenta la inflación, yo la aumento, y el mundo no es así. Entonces la primera es, si hoy más o menos somos competitivos como para poder ir camino a ser un país que pueda exportar, qué sé yo. Y la otra pregunta es, ¿vos ves en la sociedad ser conscientes que somos en realidad pobres en algunas cosas? Por ejemplo, que somos pobres como para poder consumir luz todo el tiempo y tener 100 aires acondicionados, que somos pobres para tomarte un transporte
que realmente vale a lo mejor 16 pesos, no vale 3 pesos con 25. Se entienden ambas cosas, competitividad por un lado y por el otro lado esta conciencia de entender que a lo mejor tenés que hacer un esfuerzo y que no podés vivir cómodamente con algo que era vivir de la plata de los otros, ¿no? El primero, competitividad. La competitividad no se consigue devaluando. O sea, yo estoy hablando de devaluación, pero en realidad no es que porque sube el tipo de cambio vos sos más competitivo. En realidad escondés detrás de un tipo de cambio nominal más alto las ineficiencias que tenés en la economía, como puede ser un gasto público ineficiente, una presión impositiva excesiva, mala calidad de la infraestructura del país, ese tipo de cosas. Entonces, la competitividad se logra cuando vos tenés costos bajos para poder trasladar tus mercaderías, cuando tenés acceso a financiamiento a tasas que son compatibles con la inversión y ese tipo de cosas. De manera que yo te diría, no veo todavía que seamos más competitivos. El otro, por más que hayas devaluado, lo que estás haciendo es esconder detrás de un dólar más alto los problemas ya heredados que vienen de décadas, no solo del kirchnerismo. El otro problema a considerar es el de los pobres. Y en realidad lo que hizo el kirchnerismo durante todos estos años fue hacernos creer que podíamos consumir indefinidamente. Entonces, vendimos la casa, por decirte algo, ¿sí? Yo vendí mi casa, le dije a mi familia, nos vamos de viaje, vamos a comer, no vamos a producir, yo no voy a laburar más, vamos a pasear por el mundo, etcétera. Se acabó la plata de la casa, llegamos a casa, nos miramos y si ahora dónde vivimos, cómo comemos, hay que ponerse a laburar. Claro. ¿Sí? Y eso me parece que es lo que le va a costar a la sociedad argentina. El problema de los auges de consumo artificiales es que las que crean el populismo es que crean esa ficción de que sos rico cuando en realidad no sos rico. Revoleaste tu casa y bueno, ahora ya no tenés otra casa para vender y te tenés que poner a laburar. Te hago la última, Roberto. ¿Qué le decís vos a tus clientes, a las empresas, a los clientes que te consultan cuando te dicen, Roberto, a ver, está bien, este es el planteo de lo que está ocurriendo hoy, salimos a las vacaciones, la gente todavía le quedan otro febrero, marzo, faltan las legislativas, todavía hay mucha agua bajo el puente, además el gobierno tiene 2 años, tiene 2 meses, tiene que ir entrenándose en esto de los errores que van cometiendo. Cuando vos tratás de extrapolarlo a lo que ves hacia adelante, ¿no? De señales, de personas, de capacidades. Hoy no lo tenés a un Axel, que el pobre flaco servía para dar clase y nada más. No lo tenés a Moreno, ¿no? Hasta ahí nomás dar clase, sí. Perdón, vos sos docente. Cuando vos mirás un poquito todo ese escenario, ¿qué le dices a tus clientes? Cuando te dicen, traigo un mango a la Argentina, invierto, la pongo, me la juego antes, porque una vez que todo esté lindo, las cosas te van a salir el doble, ¿no? Invertir. Sí, a ver, primero tiene que estar lindo. Yo creo que vamos a tener 2 etapas. Ajá. Primer ensayo económico fue como te acuerdas en el proceso de Menem. Primero vino el plan Bungibor, que no funcionó, después Herman González tampoco, y después vino Cavallo y tacleó la inflación o la hiperinflación con la convertibilidad. Claro. Yo creo que vamos a un proceso de ese tipo. Ajá. Algo así, algo que sea disruptivo, porque eso fue totalmente disruptivo. Exacto. A ver, ojo, yo creo que ellos quieren hacer algo suave y yo no sé si con el enfermo que tenés podés hacer algo suave. No les quito la chance. Lo que digo es, ojo, porque la gente se empieza a cansar. O sea, todo el apoyo que tuvieron de entrada y todavía tienen, eso se te puede ir diluyendo en el tiempo si no ves reacción en la economía. ¿Me explico? Entonces, lo que creo es que vas a tener 2 procesos. Uno en el cual van a apostar a algo suave. Mi querido amigo Javier González Fraga es amigo de Prat Guy, inclusive escribieron juntos un libro. Creo que los dos apuntan a un modelo de ese tipo, viste, que la curva te dé prolijita. Claro. Pero en el medio tenés un costo de desgaste fenomenal. Y después vas a tener que hacer en serio las cosas que vas a tener que hacer. Vas a tener que llamar a los que son los malos de la película, digamos. O sea que posiblemente a lo mejor un Prat Guy que en realidad de entrada no era parte del equipo económico, porque tenían otros y entró prácticamente en los últimos 6 meses y apareció ahí justamente en ese espacio que es el Ministerio de Hacienda, a lo mejor puede ser el fusible que tuvieron todos, ¿no?
No lo sé, o sea, le deseo suerte a Por Alfonso, supuesto, sí, nos viene bien que le vaya bien, pero quiero decir, pero posiblemente le toque hacer esta parte así más política para que después venga el duro caballo que sea el que tenga que hacer algo disruptivo o algo más fuerte. yo creo que vas a tener que, claro, pero no te podés equivocar en la segunda. Claro. Porque, ojo, Menem tenía 6 años de gobierno en aquel momento. Mm, ¿Sí? De la Rúa, vos fíjate que la pifió y no le dio el tiempo. Bueno, está bien, después le hicieron la vida imposible, ¿no? sí. Pero lo mismo Alfonsín tenía 6 años de mandato, tuvo tiempo para equivocarse hasta que puso el plan austral que generó algo de confianza durante un tiempo. Ujú. Acá tenés 4 años, enseguida, vos el año que viene, a ver, en el 17 ya tenés elecciones de medio término. Hay que empezar a mostrar resultados más o menos rápido en términos económicos. ¿Está resultado los consensos y el diálogo, un diálogo activo con una gestión eficaz? Por ejemplo, agarrar y decir, me lo traigo a Massa, me lo traigo al gobernador de Salta, ciertos peronistas, algunos radicales, la siento a Lilita, lo siento a Moyano. ¿No resultaría sentarnos un poquito todo, empresa, laburantes, y decir, miren muchachos, a ver, les muestro los gráficos. Acá, si vamos el camino arriba del 30%, inflación 35%, no hay lora, ¿no? ¿Daría resultado eso, internarse en Olivo 48 horas con asado, vino y entender y salir con una especie de pacto? Yo creo que lo necesitan desesperadamente. Ajá. O sea, me parece, ojo, Macri tuvo la gentileza de invitar inclusive a dialogar a los ex candidatos, o los que habían competido con él en las elecciones. ¿Sí? Sí, ¿Te acordás que fue en diciembre sí, sí, enseguida? sí, fueron todos. Dialogar, lo acompañó más A Davos. e inclusive yo te diría que él va a necesitar de un gobierno de coalición de alguna forma porque no tiene mayorías ni en el Senado ni en diputados, esto es claro. Ahora, lo que diría es que me parece que hay dos cosas, no sé si tengo tiempo para Sí, decirlas. señor, dale, dale. Dos cosas. Una, hacer lo que vos decís. Ir a Olivos, invitar a los dirigentes sindicales, empresariales, opositores, políticos, dirigentes opositores, ¿sí? Los que podés dialogar, obviamente, y mostrarles crudamente lo que estás recibiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pensás hacer? Y pedir el apoyo para hacer eso. Y la otra es que veo, y que me disculpe Pratgay, esto es una crítica con buen ánimo, necesitas comunicar mejor. Si yo a vos te digo, o al común de la gente le digo, mire, vamos a bajar el déficit fiscal en 1,8 puntos del Producto Bruto, de los cuales 1,3 son por subsidios, 0,5 de no sé qué cosa, la gente te dice, ¿qué es 1,8 del Producto Bruto? No entiendo, ¿de qué me estás hablando? Claro. ¿Sí? No estás hablando con economistas cuando estás en la función de ministro de Economía. Tenés que transmitir al común de la gente cuál es la situación. Que vos le digas a mi tía que tenés un déficit, que vas a bajar 1,8 del Producto Bruto, se queda mirando y dice, ¿y eso con qué se come? Salsa golf, mayonesa, crudo, cocido. Entonces, tenés que decir, mire, el gasto grueso está acá, el desparramo lo hicieron acá, vamos a ir bajando estos gastos en materia tributaria, en materia de lo que es impuesto a las ganancias, vamos a hacer esta trayectoria. La idea, no estoy pidiendo que mañana lleven el déficit fiscal a cero, pero ¿cuál va a ser la convergencia para reducir en serio el déficit fiscal? No sé si soy claro, acá me parece que hay un problema de comunicación muy grande. Decime, cuando vos analizás el equipo, ¿no? Esto como si vos dijeras, qué sé yo, el Barça, ¿no? Vos decís, a ver, hay equipo, ¿no? Vos decís, un Melconian, un tipo con experiencia, por ahí Melconian, un tipo del SEMA y de la U, a lo mejor un poquito más cegado a la centroderecha, ¿no? Tenés esa ala más humanista de la UCA, ¿no? Que tiene que ver con Pedro Lacoste, con Prat Guy, como dijiste vos, con González Fraga, es un poco esa escuela, ¿no? De repente un poquito más keynesiana o más tranquila. Lo tenés a Rogelio Frigerio, lo tenés a Sturzenegger, digo, a ver, tenés un equipazo como para jugar fuerte, ¿o no? Yo creo que son todas personas muy valiosas, sin ninguna duda. Lo que no sé es si las ideas que ellos tienen alcanzan para resolver el lío que te dejaron. Claro, ¿Sí? claro. Acá no se trata de cuestionar a las personas, pero yo creo que son todas personas honorables. Muchos de ellos fueron compañeros míos de facultad. Pedro Lacoste, por ejemplo. Claro.
Andrés Ibarra fue compañero mío de la facultad, que es secretario de modernización. Yo creo que va a hacer un gran trabajo, Andrés. Pancho Cabrera fue alumno mío en SEADE, por ejemplo. Mirá vos. ¿Sí? Hernán Lombardi también fue alumno mío. O sea, muchos de ellos los conozco, no coincidimos en el total de las ideas, pero no van a hacer las locuras que hacía Moreno, ni que hacía Kicillof. De eso olvídate, no van a hacer nada de eso. Mi única duda es si lo que ellos proponen es la solución para este tipo de enfermo que tenés hoy, que te dejaron. El cáncer, ¿entiendes? Sí, sí, perfecto. Profundidad y de rapidez con la cual adopten las medidas. Ese es el debate, nada más. ¿No te llamaron, no? Para consultarte, para llamarte a alguna reunión, para intercambiar con vos. No, le mandamos algunas cosas, pero no. Ajá. Roberto, impecable como siempre, muchísimas gracias. La realidad, cuando uno piensa la cantidad de productores en 24 provincias que nos escuchan e incluso mucha gente de países limítrofes que escuchan estas notas, bueno, todo el mundo se da un poquito cuenta de cuál es la situación, este cuadro, dicho constructivamente y por ahí de esta trinchera tratar de ver a ver qué podemos perfeccionar, qué podemos pulir y aportar un poquito más al razonamiento. Así que muy amable como siempre. Déjame aclarar una cosa, todas mis críticas son con buena onda, o sea, tratando de aportar un cambio, ¿no? Porque no es lo mismo el kirchnerismo que esto, Ah, esto no cabe duda, ¿no? totalmente claro. Así que está dicho con buena onda y tratando de un punto de vista distinto, nada más. Roberto, muchas gracias, muy amable por atendernos como siempre, ¿eh? Abrazo para vos. Roberto Kachanowski, economista, ideal justamente para sacar muchas ideas, para pensar, para reflexionar usted mismo, para quedarse tranquilo en algunas y para otras, para más o menos preparar sus propios planes. Nos seguimos viendo en Canal Agrositio.